Bueno, esta sesión que habíamos acordado que es de revelado o postproducción, vamos a hacer como un análisis de uno de las herramientas que trae Adobe Photoshop, que es Cámara Raw, el cual, digamos, es solo el menú de edición de un software aún más grande que tiene Photoshop, que es Lightroom. Aunque como ya sabemos hay otros softwares de edición libre como Darktable que básicamente tiene las mismas herramientas o la misma manera de funcionar. Lo primero que hay que aclarar es cómo funcionan este tipo de plataformas y por qué se les llama revelado digital. La gracia de utilizar, o por ejemplo en el caso de Photoshop, que solo se utiliza o solo se abre este plugin cuando se trabaja archivos tipo RAW, cuando uno puede abrir en cámara RAW en un archivo JPG, pero generalmente apenas uno abre un archivo RAW con Photoshop, lo primero que le va a aparecer es esta interfaz que es el plugin de cámara RAW. Este software trabaja con archivos, los archivos RAW son de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se va a sobreescribir la información de edición que uno haga sobre estos. Generalmente lo que se crea es un archivo conocido como XMP y se crea al lado del archivo que uno está editando y en este se contiene, por decirlo así, la receta de todo lo que uno haga en el programa mientras lo edita. Entonces, si por ejemplo uno quiere seguir editándolo en otro computador, pues lo único que tiene que hacer es guardar este archivo de XMP que se genera de forma automática. Cuando uno, por ejemplo, le da hecho en la parte de abajo, él crea este archivo con los cambios que uno haya hecho en las diferentes herramientas, abrirlo al mismo tiempo eh, cuando abre el archivo y él ya va a cargar todos los cambios. Es importante entender que este tipo de software funciona al igual que un archivo, que un software de edición de video, puesto que cuando editamos video lo que hacen los software es hacer como un vínculo de los archivos y hasta el final cuando uno exporta es que queda pues todos los cambios hechos, es decir que trabaja muy bien es con la memoria temporal del programa y hasta el final, cuando se exporta la imagen o se abre en Photoshop, es que quedarían todos los cambios, pero en una nueva imagen. ¿Qué quiere decir? Que si durante el proceso de revelado se cambia la ubicación del archivo, pues se va a perder, digamos, va a haber como un error en el programa. Entonces, consejo es, uno guarda los archivos en un sitio determinado y no los mueve durante el proceso de edición. Bueno, vamos a empezar a hablar de varias cosas que tienen que ver con la edición, que tienen que ver ya propiamente con la edición y una de las herramientas en común que siempre vamos a encontrar en todos los softwares son lo que conocemos como el histograma. Entonces siempre vamos a encontrar en estos software el histograma, vamos a encontrar los valores RGB en una profundidad de 8 bits y vamos a encontrar los datos generales de cómo fue hecha la imagen. Entonces, ¿qué es el histograma? El histograma también es una herramienta que vamos a encontrar en las cámaras y es una forma, es una, por decirlo así, una gráfica en un plano XY que nos va a relatar exactamente cómo el sensor de la cámara interpretó la luz y la convirtió en píxeles. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay dos factores que hay que tener en cuenta cuando se lee un histograma y es uno, entre más amplio sea el histograma, quiere decir que mayor rango dinámico o tonos, número de tonos tiene el histograma. Es decir, que un histograma amplio quiere decir que es un histograma bien expuesto. El factor, digamos, vertical nos va a hablar de la cantidad de píxeles que hay en determinado tono. Entonces, todo lo que esté a la izquierda del histograma son negros, sombras, tonos grises oscuros. Lo que está en la mitad son tonos grises intermedios. Lo que esté hacia la derecha, hacia el extremo va a ser blanco puro
y vamos a encontrar luces altas y grises claros. Entonces, según la posición del histograma, me está diciendo cómo el sensor interpretó la luz y qué tantos píxeles, tanta cantidad de píxel de determinado tono vamos a encontrar. En este caso, lo que me está indicando en esta imagen es que el histograma predominan los tonos oscuros, es decir, se va hacia la izquierda, hay poco gris y hay poco presencia de tonos claros, es lo que me estaba diciendo. A medida que uno edita, el histograma va a ir cambiando de posición, porque lo que hacen estos software es eso, basarse en el histograma para reaccionar, por ejemplo, por decirlo así, cambiar en posición el píxel que se está editando, cambiar el valor numérico de ese píxel y reubicarlo en otra zona del histograma. Es decir, cuando se aclara el histograma, cuando por ejemplo se aclara un píxel, lo que vamos a hacer es cambiarlo de posición, llevarlo hacia la derecha. Cuando se oscurece, llevarlo hacia la izquierda. Los histogramas generalmente tienen también esta herramienta acá arriba, estos dos puntos, que son indicadores de sobreexposición o subexposición. Cuando hay subexposición van a aparecer estas manchas de color azul en la imagen. Cuando hay sobreexposición, ya vamos a verlo en otra imagen, van a aparecer unas manchas de color rojo. ¿Cómo se aparecen? ¿Cómo ponerlas o quitarlas? Haciendo clic en estos triángulos. Cuando aparecen acá, quiere decir que estos píxeles es blanco puro, es 255 en cada canal. Y cuando aparecen las manchas azules es valor 0. ¿A qué hago referencia? Entonces, bueno, ya ubicamos el histograma. Aquí está, valor 0. O sea, si yo me paro en esta zona, el valor que va a aparecer en RGB va a ser 0 en cada canal. Bien, entonces, si aquí yo le doy auto, vamos a mirar, el histograma va a cambiar su forma porque se va a, digamos, a correr, se van a cambiar de posición los píxeles según pues las ediciones que se hagan. Eso es lo que hacemos. Uno puede cambiar el histograma directamente parándose sobre él, no necesariamente moviendo las herramientas. Pero lo que sí es cierto es que cada vez que ustedes cambien una de las herramientas, lo que va a hacer es ir cambiando de posición los píxeles según lo que ustedes vayan indicándole en las herramientas. Bueno, ¿de dónde salen los valores numéricos que nos señalan aquí en RGB? Las cámaras, digamos, los softwares de edición vienen calibrados para entender la profundidad de color en 8 bits, es decir, que cada canal puede representar 255 tonos, siendo el tono 255 el blanco y siendo 0 el negro. Es decir, que entre menor número aparezca siempre aquí en RGB, quiere decir que estamos hablando de tonos oscuros, y cuando ya sean mayor el número, estamos hablando de tonos claros. Entonces, lo que me indican las letras es qué tono, qué tono es un tono claro, es un tono oscuro y a qué canal pertenece. Entonces, estoy hablando de un tono claro en rojo, en verde o en azul. Siempre se habla que la profundidad de campo se mide en bits. Los bits, digamos, es una, por decirlo así, un estándar que se crea eh, con el avance de la computación. Un bit siempre van a ser dos colores o dos posibilidades, es negro y blanco, hay luz, no hay luz. Las primeras imágenes desarrolladas en computación eran de un solo bit, era blanco y negro, y a medida que se fueron aumentando los bits, mejorando las tarjetas gráficas, se pudo empezar a representar multiplicidad de tonos, de muchos tonos. Luego ya iban a ser 8 bits, pero por canal.
Y al ser 8 bits por canal, o sea, 256 tonos por canal, realmente tenemos es una imagen estándar, que es la que se maneja, es la mínima en la cual trabajan las cámaras en general, una imagen de 24 bits, una imagen que contiene 16.7 millones de colores. Vamos a ver un ejemplo. Esto es una imagen de 24 bits. La idea es que entre mayor cantidad de bits, mayor cantidad de tonos, pues no vamos a sentir el paso de un color a otro, se va a ver muy natural. Al cambio, entre menos tonos, se va a sentir el cambio de un color a otro, produciéndose un efecto que se conoce como posterización. De hecho, cuando no se hace un buen revelado, uno de los efectos que aparece es esto, la posterización, que es de en vez de pasar de un color, de un tono a otro de una manera graduada, se pasa de una manera cortada y se ve el color como un parche. Eso es cuando se hace una mala edición, se borran muchos tonos y queda como este efecto un poco molesto, que le quita, por decirlo así, efecto de profundidad y texturas, gradaciones. Eso es. Entonces, siempre en todo software de edición vamos a encontrar el histograma y vamos a encontrar, cuando nos paremos en el cursor, nos va a ir diciendo en tono, qué tipo de tono es, según en RGB, de 0 a 255. Cuando uno edita, lo que va a pasar es que estos píxeles pues van a cambiar su valor numérico en RGB, en cada canal. Es muy importante recordar esto que estamos hablando del histograma. Vamos a verlo aquí, tenerlo claro y entender que es muy importante, tanto en la toma de fotografías como en la edición, que se mantenga el rango tonal. O sea, no es tanto que el histograma esté hacia un lado en particular, porque digamos si se está haciendo una clave baja, pues siempre se va a ir hacia la sombra. Si se está haciendo una clave alta, pues siempre se va a ir hacia la derecha, pero lo importante es que el histograma sea amplio. Al ser amplio, pues vamos a tener información que va a estar manifestada en tonos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se debe evitar en general? Debemos evitar histogramas que sean angostos y que se vayan todos, por decirlo así, hacia el eje vertical, hacia uno de los extremos. Por ejemplo, aquí es un histograma de una imagen subexpuesta, es muy angosto y se va completamente hacia el eje vertical. Es decir, que yo tengo la mayoría de píxeles que capturó, pues estaría en la sombra y no habría ningún otro tipo de información en el histograma, ni siquiera en los tonos oscuros, sino todo se iría al extremo, que sería el negro. Entonces, si lo comprobamos, aquí pues ya nos está marcando su exposición. Esto es lo que hay que evitar tanto en la toma. Si usted toma una foto y le sale ese histograma, es una toma pues, que no va a servir para nada en postproducción. Entonces, eso es. Lo mismo si se va hacia el otro extremo. Es decir, entre más angosto y más se vaya hacia el eje vertical, pues indicaría que hay sobreexposición y que no es un histograma que contenga buena información, que es lo más importante. Ahí está. ¿Cuál es la otra ventaja del formato RAW sobre, por ejemplo, sobre el JPG? Cuando usted trabaja en RAW, el archivo RAW pesa más, porque toda esa información que estamos hablando, que está en tonos, o sea, esta cantidad, esta multiplicidad de tonos que se ve reflejada en el histograma, pues va a ser muy superior en el archivo RAW que el JPG. El formato JPG es un archivo que se inventó siempre para web, que la idea era que tuviera una profundidad de 8 bits por canal, o sea, 24 en general, pero que tuviera buena información de color, pero que fuera liviano. Al ser liviano, es un archivo que ya es comprimido y cuando uno lo compara con un formato RAW, pues va a pesar menos, porque él ya ha borrado de zonas del histograma información que serían relevantes al momento del revelado.
Porque es aquí ya a gusto del fotógrafo que decide a qué le va a dar como relevancia, qué tonos desea rescatar, qué otros tonos desea quitar, pero digamos que si uno se lo deja a la cámara va a hacerlo a un criterio estándar y puede que el archivo JPG pues no se contenga pues la misma calidad que uno quisiera con un archivo RAW. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? Tomar en formato RAW, si van a hacer una edición, si quieren hacer una edición, una muy buena edición, posteriormente exportar como JPG para web. Si es para impresión, exportar como archivo TIFF, TIFF. Ese es como el flujo de trabajo. Si ustedes no van a hacer mayor edición, si no quieren realmente pasar por ese proceso de revelado, pueden tomar las fotos directamente en JPG. Lo que deben tener en cuenta el JPG, si lo van a utilizar para editar, es que la pérdida de tonos va a ser mucho más rápida, porque él no contiene la misma información que contiene un archivo formato RAW. Bueno, ya aclarado esto, vamos a empezar a ver qué herramientas nos ofrece este tipo de software. Lo primero a aclarar es que ellos siempre colocan la versión del programa arriba, el tipo de cámara, el histograma, la información básica con la cual se hizo la imagen, aparecen las herramientas en la parte superior y siempre debajo del histograma pues están todas las herramientas de revelado. Es